Continuando con los temas, ahora nos toca ver y analizar lo que es el rectificador controlado de silicio, el SCR. Este tipo de semiconductor eh, lo utilizamos para controlar corrientes muy elevadas en dispositivos que requieren voltajes de corriente alterna, en su mayoría de los casos. También podemos utilizarlos para controlar las velocidades de los motores de pequeños dispositivos, podemos decir de corriente alterna, como batidoras, licuadoras, motores de corriente alterna de bandas de producción, conveyors, etcétera. Este dispositivo es muy parecido a un diodo y a un transistor, ya que es una mezcla de ambos. Es un dispositivo de potencia. ¿Por qué? Porque si fijan, tenemos este dispositivo SCR cuenta con tres terminales, igual que un transistor, ánodo, cátodo y una tercera terminal que es la compuerta, la compuerta es la terminal de disparo del SCR cuando se le aplica una corriente suficientemente buena para poder cerrar el SCR o dispararlo de tal manera que el flujo de corriente fluya a través de ánodo a cátodo. Eso si lo hacemos correctamente, si lo polarizamos directamente. En este ejemplo vamos a analizarlo. Es un ejemplo muy común para poder nosotros encender una carga que tenemos aquí. En este caso es una lámpara de 30 volts. Tenemos una fuente de voltaje alterna de 30 volts a 1 Hz, a una frecuencia de 1 Hz. Tenemos potenciómetros, un potenciómetro para poder regular el ángulo de disparo del SCR, el ángulo de disparo del SCR. Tenemos un capacitor vamos a cambiarle aquí a 100 microfaradios para poder también regular el ángulo de disparo, del SCR, y un osciloscopio para ver cómo se está comportando las señales. Podemos observar cómo se están comportando las señales. En la parte de aquí abajo del ejercicio lo explico también brevemente cómo trabaja el SCR. Entonces, si analizamos este circuito, vamos a correrlo. Vemos nosotros que sabemos que esta es una señal senoidal. En el semiciclo, como es un rectificador, el SCR es un semiconductor y es un rectificador, estamos viendo que en el primer semiciclo de la señal senoidal, sabemos que mide 180 grados. 180 grados. Vamos a ok, aquí se ve mejor. Aquí tenemos toda la señal de un ciclo completo, sabemos que es 360 grados, o todo un ciclo completo, o 2pi. También sabemos que medio ciclo entonces sería 180, hasta aquí sería 180 grados, o pi. La primera parte que tenemos aquí es esta parte que tenemos aquí, esta pequeña parte es el ángulo de disparo del SCR, y toda la parte izquierda, la parte derecha, es el ángulo de conducción del SCR. Quiere decir que yo puedo manipular, controlar este ángulo
en grados de disparo. Yo puedo hacer que el SCR se dispare antes, por decirlo así, a 20 grados. Cuando la señal de onda inicie y exactamente cuando vaya a los 20 grados, el SCR se dispare y el resto, los 160, serían en estado de conducción. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Podemos ajustar nuestro potenciómetro según las características o la necesidad que tengamos nosotros de operación de la carga. Por ejemplo, si disminuyo el potenciómetro, la resistencia del potenciómetro, obviamente fluye la corriente, fluye más corriente. Por lo tanto, si disminuyo el potenciómetro a una resistencia mucho más pequeña, yo voy a tener un ángulo más pequeño de disparo y por lo tanto un ángulo de conducción mayor. Veamos. Vamos a ponerlo en 15% de la resistencia. 15%. Veamos. Si se ven, ese es mi ángulo de conducción, de disparo. Y el resto es mi ángulo de conducción. Más o menos por aquí podríamos decir que tenemos alrededor de 90 grados con 80 grados con 100 grados de conducción. Si nosotros aumentamos la resistencia, al aumentar la resistencia, aumentamos el ángulo de disparo. Quiere decir que va a tardar más el SCR en dispararse o activarse, de tal manera que no va a haber flujo de corriente entre ánodo y cátodo. Si nosotros aumentamos un poco más, a un 90%, nuestro potenciómetro, vemos que retarda un poco más el ángulo de disparo, con muy poco ángulo de conducción. Vamos a reducir ahora a un 5%. Fíjense cómo se reduce nuestro ángulo de disparo y se amplía nuestro ángulo de conducción. Ahora, otra manera de poder nosotros controlar el ángulo de disparo y el ángulo de conducción es aumentando y disminuyendo la capacitancia. Vamos a poner aquí unos 15 microfaradios para que vean ustedes. Y vamos a aumentar la resistencia a un 45%. Un 45% de la resistencia, unos 15 microfaradios el capacitor de cerámica que tengo aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Se fijan ustedes que se reduce el ángulo de disparo y por lo tanto me queda un ángulo de conducción mayor. Entonces, conclusión, podemos concluir entonces que un SCR podemos controlarlo, su corriente o su flujo de corriente de compuerta IG, podemos controlarlo de acuerdo al ajuste que nosotros hagamos aquí en el potenciómetro o en la capacitancia. Inclusive, si yo pusiera otro capacitor en paralelo con este, aumentaría más el retardo del ángulo de disparo. Todo eso se puede ver muy claramente cuando se dispara el SCR en la carga, aquí en esta lámpara. Espero que con este sencillo y muy común ejemplo de la aplicación del SCR, no queden dudas con respecto al trabajo de este tipo de dispositivo de potencia. Muchas gracias.